Vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos en nuestro número 172 para quienes tienen la encíclica impresa o incluso el de que les mandé desde un principio, ¿no? Estamos en la página 41, si estamos hablando del documento que les envié al inicio, o si es en la encíclica, en cualquier edición que se tenga, nos guiamos por los números y estamos en el 172. ¿No? Estamos en el número 172 y la encíclica tiene 220 números. Por apartaditos, podría ser que hoy incluso acabáramos nuestra lectura de este libro, ¿no? Entonces, bueno, vamos hacia allá. ¿Y quién puede comenzar a leer, por favor? Yo, hermano, Adelante. algunas resonancias en la historia de la espiritualidad. Esta unión entre la devoción al corazón de Jesús y el compromiso con los hermanos atraviesa la historia de la espiritualidad cristiana. Veamos algunos ejemplos. Ser una fuente para los demás. 173. A partir de Orígenes, varios padres de la Iglesia interpretaron el texto de Juan: de su seno brotarán manantiales de agua viva, como referido al mismo creyente, y aunque es la consecuencia de que él mismo ha bebido de Cristo, de ese modo la unión con Cristo no se orienta solo a saciar la propia sed, sino a convertirnos en una fuente de agua fresca para los demás. Decía Orígenes que Cristo cumple su promesa haciendo brotar de nosotros como agua. ¿Sí dice como agua, hermano? Ahí no alcanzo a ver. Sí, Ajá. a ver si El, así se ve mejor. sí. El alma del ser humano es imagen de Dios. Puede contener en sí y producir de sí pozos, fuentes y ríos. San Ambrosio recomendaba beber de Cristo para que abunde en ti la fuente del agua que salta a la vida eterna. Y Mario Victorino sostenía que el Espíritu Santo se dona con tal abundancia que quien lo recibe se convierte en un seno que derrama ríos de agua viviente. San Agustín decía que este río que brota del creyente es la benevolencia. Santo Tomás de Aquino reafirmaba esta idea, sosteniendo que cuando alguien se apresura a comunicar a otros diversos dones de la gracia que recibió de Dios, agua viva fluye de su seno. 175. Porque si bien el sacrificio de la cruz, ofrecido con corazón amante y obediente, presenta una satisfacción sobreabundante e infinita por los pecados del género humano, la iglesia que nace del corazón de Cristo prolonga y comunica en todos los tiempos y en todas partes los efectos de esa única pasión redentora que orientan a las personas a la unión directa con el Señor. 176. En el seno de la iglesia, la mediación de María, intercesora y madre, como se entiende, como una participación de esta única fuente, que es la mediación de Cristo mismo, el único redentor. Y la iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. La devoción al corazón de María no pretende debilitar la única adoración debida al corazón de Cristo, sino estimularla. La misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder. Gracias al inmenso manantial que emana del costado abierto de Cristo, la Iglesia, María y todos los creyentes, de diferentes maneras se convierten en canales de agua viva. Así,
Cristo mismo, despliega su gloria en nuestra pequeñez. Fraternidad y mística. 177. San Bernardo, al mismo tiempo que invitaba a la unión con el corazón de Cristo, aprovechaba la riqueza de esta devoción para proponer un cambio en su vida fundado en el amor. Él creía que era posible una transformación de la efectividad, esclavizada por los placeres, que no se libera por la obediencia ciega a un mandato, sino en una respuesta a la dulzura del amor de Cristo. El mal se supera con el bien, el mal se vence con el crecimiento del amor. Ama pues al Señor tu Dios con el afecto de un corazón lleno y entero. Ámale con toda la sabiduría y vigilancia de la razón. Ámale con todas las fuerzas del espíritu, de suerte que no temas ni siquiera el morir por amor suyo. Sea el Señor Jesús para tu afecto un objeto de dulzura, a fin de destruir la dulzura criminal de los placeres de la vida carnal. Una dulzura supera a la otra, como un clavo expulsa a otro clavo. 177. San Francisco de Sales se dejaba iluminar especialmente por el pedido de Jesús. Aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón. De este modo decía, en las cosas más simples y ordinarias, le robamos el corazón al Señor. Hay que tener cuidado de servirle en cosas grandes y altas y en pequeñas y, y abyectas, pues son unas con otras. Podemos arrebatarle el corazón mediante el amor. Tantos leves detalles de caridad ordinarios, ese dolor de cabeza o de muelas, una indisposición, la palabra desabrida del marido o de la esposa, la rotura de un cristal, un desprecio o burla, la pérdida de los guantes, de un anillo, de un pañuelo, la insignificante molestia que supone ir a acostarse temprano o levantarse al alba para hacer oración antes de comulgar, la vergüenza que se siente al cumplir con ciertos deberes de piedad públicamente. En una palabra, todos los sufrimientos recibidos y practicados con amor agradan mucho a la bondad divina, pero en definitiva, la clave de nuestra respuesta al amor del corazón de Cristo es el amor al prójimo, un amor firme, constante, invariable, que no deteniéndose en nimiedades ni en las cualidades o condiciones de personas, no está sujeto a cambios ni a las inmadversiones. Nuestro Señor nos ama sin interrupción, sin interrupción. Soporta tanto nuestros defectos como nuestras imperfecciones, pues es preciso que hagamos lo mismo con respecto a nuestros hermanos, no cansándonos nunca de soportarlos. 179. San Carlos Paucán quería imitar a Cristo, vivir con Él, actuar como Él actuaba, hacer siempre lo que Jesús había hecho en su lugar. Para este objetivo, para que este objetivo se cumpliera en plenitud, necesitaba conformarse con los sentimientos del corazón de Cristo. Así aparecía una vez más la expresión amor por amor, cuando decía, deseo de sufrimientos para devolverle amor por amor, para imitarle, para compartir su obra, ofrecerle a Él todo, la nada que yo soy, el sacrificio, en víctima por la santificación de los hombres, el deseo de llevarle el amor de Jesús, su tarea misionera entre los más pobres y olvidados de la tierra, le llevó a tomar una divisa, Jesús, le llevó a tomar por divisa Jesús Caritas, con el símbolo del corazón de Cristo, con una cruz clavada. No era una decisión superficial. Con todas mis fuerzas trato de mostrar y de probar a estos pobres, hermanos extraviados, que nuestra religión es toda caridad,
toda fraternidad, que su emblema es un corazón, y él quería establecerse en otros hermanos, en Marruecos en el nombre del corazón de Jesús. De este modo, su tarea evangelizadora sería una irradiación. La caridad ha de irradiar de las fraternidades, como irradia del corazón de Jesús. Este deseo lo convirtió poco a poco en un hermano universal, porque dejándose modelar por el corazón de Cristo, quería albergar a la totalidad de la humanidad doliente en su corazón fraterno. Nuestro corazón, como el de la Iglesia, como el de Jesús, ha de abrazar a todos los hombres. El amor del corazón de Jesús para con los hombres, el amor que muestra su pasión, es el que nosotros hemos de tener para con todos los hermanos. El abate Henry Hubelin, director espiritual de San Carlos de Foucault, decía que cuando el Señor nuestro vive en un corazón, la de estos sentimientos y de este corazón se abaja hacia los pequeños. Tal fue la disposición del corazón de un Vicente de Paul, cuando nuestro Señor en un alma de, vive en un alma de sacerdote, lo inclina hacia los pobres. Es importante advertir cómo esta entrega de San Vicente, que describe el padre Juvelín, también estaba alimentada por la devoción al corazón de Cristo. Vicente exhorta a tomar el corazón de nuestro Señor algunas palabras de consuelo. Para el pobre enfermo, para que esto sea real, supone que el propio corazón haya sido transformado por el amor y la mansedumbre del corazón de Cristo. Y San Vicente repetía mucho esta convicción en sus sermones y consejos, hasta el punto de convertirse en un aspecto destacable de las constituciones de su congregación. Todos podrán también todos pondrán también su empeño en aprender esa lección que nos enseñó Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, teniendo en cuenta que, según él mismo lo dice, con la mansedumbre se posee la tierra, porque con la práctica de esta virtud se ganan los corazones de los hombres para convertirlos a Dios, lo cual no puede conseguir los que se portan con con el prójimo de una manera dura y áspera. Aquí nos detenemos un momentito. Estos dos elementos o dos subtemas que hemos revisado, ser una fuente para los demás y fraternidad y mística, que si nos fijamos como que las dos ideas centrales son la unión con Cristo, pero que a su vez esta unión con Cristo refleja una unión con el hermano o con el prójimo. ¿No? Que de alguna manera se va repitiendo una idea hasta cierto punto que ya se nos había dicho anteriormente, una idea general. No podemos estar solo bien con Dios o con Jesús, en este caso con el corazón de Cristo, y estar mal con el prójimo, o viceversa, ¿verdad? No es que podamos estar bien con el prójimo y mal con Jesucristo, porque en la lógica que nos presenta el Papa Francisco, una lleva a la otra y la otra lleva a la una. Es decir, estar bien en el corazón de Cristo es estar bien con el prójimo. Estar bien con el prójimo es una forma de estar bien con Cristo, ¿no? Que entonces esta doble relación que también mucho hemos insistido, ¿no? El que por supuesto nuestra base, nuestro fundamento va a ser la oración íntima, personal con Dios, pero que también debe de llevar un extra en el sentido de relacionarse adecuadamente con el prójimo, ¿no? En ese sentido. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario de esto. Fíjese, hermano, que yo tengo Sí. una pregunta. Realmente, en este caso, hablo de mí. Mi relación es muy fuerte con el Señor, pero ¿qué trabajo es cuando uno milita, en este caso en la iglesia, y tiene compañeros que son
demasiado complicados para entenderse. Y entonces, ¿cómo poder llevar a cabo? Aquí el Señor me pide que sea mansa, que sea humilde, pero pues yo también lo veo mansa, pero no mensa, ¿no? Ujú, Así lo claro. entiendo yo y en ocasiones pues se agreden y porque está uno sirviendo al Señor, dice, yo me pongo a pensar, yo no puedo contestar agresivamente, yo tengo que ser respetuosa, yo tengo que eh, pues predicar lo que aprendo, ¿no? Pero ¿cómo se puede llevar a cabo cuando las personas insisten en estando dentro de la misma iglesia y te agreden, ¿no? O te complican las cosas o peor aún, te ponen el pie constantemente, ¿no? Y entonces dice uno, ¿cómo le hago allí, no? Yo le comentaba a mi sacerdote y me dice, tienes que orar mucho, ¿no? Y entonces, eh, pues yo oro bastante, pero digo, sí necesito un apoyo de él que ya ponga un alto porque este, va a llegar un momento en que mi paciencia ya no va a ser suficiente, ya no voy a ser tan, ya no voy a utilizar la mansedumbre y entonces, ¿cómo hacerle en este caso, no? Para no ofender al Señor, no ofender el ministerio y estar en paz, porque es lo que me pide el Señor, ¿no? Que yo sea paciente y que vea con amor y trato de hacerlo, ¿no? Pero en ocasiones pues no es así, ¿no? Sí, en este sentido, tú bien lo dijiste, ¿no, Vicky? Hay que ser mansos, pero no mensos, ¿no? O sea, porque de pronto se tiene una mala interpretación de lo que es ser manso o incluso de lo que es ser humilde, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos en una familia que tiene una casa, pero pues con techo no de concreto, sino de lámina, ¿no? Donde duermen no en colchones, sino en estas, ay, pues se me va el nombre, pero en estas que son como medias camas de esponja, que nada más son como petates, pero Colchonetas. Ajá, colchoneta. colchonetas, ándale, sí, exactamente, colchonetas, ¿no? Que sí, que es así, y qué es lo que de pronto primero decimos. Ah, es que era o es una familia muy humilde. E inmediatamente llevamos la humildad hacia el no tener o hacia el carecer, cuando esto no es exactamente así. La humildad es saber reconocer lo que uno es. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? La humildad sería decir, sí, yo sé esto, sí, yo sé hacer esto, pero al mismo tiempo, no, yo no sé eso, no, yo no sé aquello. Me explico, es un reconocerse tal cual es, porque una falsa humildad, por ejemplo, también sería decir, ¿no? Que alguien, por ejemplo, sepa tocar el órgano fenomenalmente y cante fenomenalmente, y uno le diga, ay, pues cantas muy bonito, tocas muy bonito. No, 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 yo no canto bonito. Hay otros que cantan mejor. Ok, sí, posiblemente sí, pero tampoco que se peque de falsa humildad. ¿Me explico en esto? A las ideas erróneas de. Y va a suceder lo mismo de alguna manera cuando hablamos de este ser manso y humilde, ¿no? O en este caso específico es el manso. Porque, por ejemplo, si vamos a una perspectiva bíblica, nosotros reconocemos y que de ahí viene la idea también un poquito, ¿no? Cuando a Jesús le dan la cachetada, o cuando él dice que si le dan una cachetada a uno, él tiene que poner la otra mejilla, ¿no? Y uno pareciera ser que de pronto interpreta de manera directa que entonces si me pegan, pues ahí tengo que estar poniendo la otra para que me para que me enderecen. No podremos decirlo de alguna manera, y no es así. En el mundo del siglo primero está muy presente la idea del honor y de la vergüenza. Entonces, supongamos, no es lo mismo que ahorita, por ejemplo, pasen y le den un coscorronazo a quien tengan ahí a la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente la otra persona pues se va a enojar, ¿no? Más si se le da sin razón. Bueno, y aun con razón pues se enojaría. ¿No? Pero entonces, ¿qué vendría después? Una disculpa, ¿no? ¿Por qué? Porque reconozco que la regué, entonces voy y me disculpo, y como una señal de disculpa, pues te llevo un gansito,
Oye, pues para fumar la pipa de la paz y todo queda ahí. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana en nuestro trabajo vamos y le damos un coco a nuestro jefe? Ya es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque al jefe ya no se le va a pedir disculpas con un gansito, se le va a tener que llevar el pastel completo y hay que averiguar de qué sabor le gusta el pastel. ¿Me explico? Para que tenga más peso la disculpa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que dependiendo a quién se ofendiera, era la forma de o pedir disculpas o de responder. Entonces, cuando en el siglo primero a un esclavo o a alguien que se considera, bueno, de entrada hay que decir que solamente el que se considera superior le puede pegar a alguien que considera inferior, ¿sale? Entonces, en ese sentido, un inferior en la sociedad en ese entonces no le puede pegar a un superior, porque eso es impensable, ¿no? Entonces, cuando sucedía esto, era el superior le pegaba al inferior. ¿Y qué es lo que pasa o cuál es el gesto normal cuando a uno le dan una cacheta? Pues literalmente voltear la cara, porque pues el golpe viene así, ¿no? Entonces uno agacha la mirada. El esclavo, como le pegó el amo o el inferior le pegó el superior, ¿qué es lo que hace? Tiene que quedarse así, porque eso es señal de que acepta la culpa, de que acepta el golpe. ¿Qué es lo que pasa cuando pone la otra mejilla? Le da o vuelve a poner la mirada frente a frente. Y eso solamente lo pueden hacer los iguales. Entonces, esta idea de poner la otra mejilla no es tanto emparéjame, sino de sostener la mirada para decir, ¿por qué me has pegado? No eres superior a mí, no eres mayor que yo, ni yo soy inferior a ti. ¿Por qué me pegas? En el fondo es una perspectiva con Jesús sumamente revolucionaria, ¿no? Y que evidentemente Jesús no dice, bueno, pues voltéate y emparéjalo tú. No, o sea, es solo voltea y míralo. Y en ese sentido, en toda esta lógica es, ¿por qué me pegas? Somos iguales. No tienes derecho a ofenderme, a faltarme de esta manera. Entonces es una forma muy revolucionaria de decir, ok, sí, no hay que buscar el problema de a gratis, pero cuando el problema es en contra del reino de Dios, ahí sí no hay miramientos en esto. Pensemos en el mismo Jesús. Si bien predica un mundo como de paz, de justicia, ¿qué les pasó a los que vendían en el templo? Hay que recordarle a Jesús pues, que había dicho que puro amor y paz, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó eso? Pero ¿por qué? ¿Por qué asumió esta perspectiva? Según el Evangelio, porque lo consumió el celo por la casa de su padre. Y vámonos, ¿no? Porque eso sí iba en contra de Dios, en contra del reino. Ahora, con esto tampoco estoy diciendo que pues todo lo que vaya contra el reino hay que agarrarlo a latigazos, ¿verdad? O sea, tampoco. A lo que voy es decir, no asumir una postura de me pegaron y aquí me quedo agachado, etcétera. No, recomponer la mirada y afrontar el problema. ¿No? Porque eso también es importante. En el mundo o a nivel antropológico, muchos rehuimos a la confrontación. Hay personas que le buscamos por donde se pueda para no tener confrontación, ¿no? De cualquier tipo. Pero la confrontación también a veces es sana. ¿Por qué? Porque eso es una forma de decir, oye, Vicky, tú estás diciendo esto, tú piensas esto, pero yo creo, yo pienso que es esto. ¿No? Y entonces en este diálogo, pero aquí viene la dificultad, porque el diálogo tiene que ser de personas maduras, donde tú, Vicky, puedas entender, ah, ok, quizá este planteamiento que Iván me proponga, pues quizá tenga sentido. O yo, Iván, ah, quizá lo que dice Vicky tiene sentido porque yo no había contemplado esto. Ese es el problema de la confrontación. No es rehuirla, es afrontarla con madurez. Pero aquí ya es en donde viene lo complejo, ¿no? Porque no siempre lo asumimos con madurez. Y entonces, si tú vi que me dices algo y yo no lo asumo con madurez, entonces, ¿qué voy a decir? Ah, y es que Vicky solo me está criticando, solo está viendo que en qué me equivoco para ponerme el pie, para echarme en cara, para esto, para el otro, etcétera, etcétera. Pero porque yo no lo estoy asumiendo con madurez, con responsabilidad, ¿no? Y también la otra parte un tanto es como lo digo, ¿no?
Porque si trato ahí de tener tacto y decir, oye, Vicky, mira, creo que esto que dices, esto que piensas, esto que has hecho, no es correcto por esto, por aquello, ¿no? Entonces es distinto. Pero si llego gritándote a los cuatro vientos, hey Vicky, estás mal, pues es distinto. Entonces, como un grado de madurez en las dos perspectivas, tanto para acercarme a la confrontación como para recibir la confrontación. El problema ahí, vuelvo a insistir, me parece está en nuestro grado de madurez, ¿no? De que no soportamos que alguien nos corrija. ¿No? Porque pues bueno, es como muy humano, ¿no? A quién de nosotros le gusta pues que nos corrija, pues es algo como que todos tendríamos que trabajar, unos más, otros menos. Pero es algo como decir es que me está evidenciando, etcétera. Pero es algo que tenemos que trabajar porque no somos perfectos, somos perfectibles, pero no perfectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, iría como la lógica. Y entonces con estos hermanos conflictivos, pues también ir viendo hasta dónde se pueda ir asumiendo este conflicto en un grado de madurez. Porque también algo que recuerden que hemos insistido muchísimo, que el proceso de conversión es personal, es súper personal. Y entonces, en ese sentido, yo, Iván, tengo mi proceso de conversión, de crecimiento, etcétera. Un proceso que es único y que ni Cuquita, ni Vicky, ni Sol, ni absolutamente nadie más tiene ni va a entender, porque es mi proceso. Y que en mi proceso yo puedo tanto acompañarles a ustedes como ustedes acompañarme a mí, pero ni ustedes van a vivir mi proceso, ni yo voy a vivir su proceso. Pues también ser conscientes que esto es personal y que vamos caminando en este sentido personal, claro, con una comunidad, sí, por supuesto, que es el punto al que vamos, ¿no? De donde partíamos de alguna manera con esto. Es comunitario, es fraterno, correcto, pero ni yo voy a empujar a alguien que no quiere caminar, ni a mí me va a arrastrar a alguien que si yo no quiero caminar. A eso me refiero. ¿No? Entonces, ahí en la medida, y muy evangélicamente, ¿verdad? Si vemos que el hermano hace algo mal, hay que llamarlo en lo secreto. Si no nos hace caso, con dos. Y si no, pues ya con la comunidad, ¿no? También como, digo, no de manera literal, vaya, pero, pero sí como ir gestionando todo esto. Pero vuelvo al punto. Parece que el problema no está en quitar el conflicto, sino en asumir y afrontar el conflicto de manera madura. Que esto sí, pues es todo un reto, ¿no? Eso sí. Pero es más humano más que cristiano, podríamos, o más humano que espiritual, aunque sin separar estas dimensiones, ¿no? Porque son un constitutivo de nosotros. Pero en ese sentido, ahí estaría. No sé si te arrojo luces, Vicky. Bastantes, hermano, muchísimas gracias. Con Totalmente, mucho gusto. gracias. Gracias. Con mucho gusto. Muy bien, si les parece, entonces continuamos nuestra lectura. Bueno, a menos que tengan algún otro comentario. Ok, entonces pasamos al número 181. ¿Quién puede seguir la lectura, por favor? ¿Quién se anima? Sí, yo, Iván, Adelante, por favor. sí. La reparación, construir sobre las ruinas. Todo lo dicho nos permite comprender, a la luz de la palabra de Dios, cuál es el sentido que debemos dar a la reparación que se ofrece al corazón de Cristo, que es lo que realmente el Señor espera que reparemos con la ayuda de su gracia. Se ha discutido mucho al respecto, pero San Juan Pablo II ha ofrecido una respuesta clara para orientarnos a los cristianos de hoy hacia un espíritu de reparación en mayor sintonía con el Evangelio. Sentido social de la reparación al corazón de Cristo. San Juan Pablo II explicó que, entregándonos junto al corazón de Cristo sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo,
Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Pues bien, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador. Junto con Cristo, sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado, se nos llama a construir una nueva civilización del amor. Eso es reparar como lo espera de nosotros el corazón de Cristo. En medio del desastre que ha dejado el mal, el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza. Es cierto que todo pecado daña a la Iglesia y a la sociedad, por lo que se puede atribuir cada pecado el carácter de pecado social, aunque esto vale sobre todo para algunos pecados que constituyen por su mismo objeto una agresión directa contra el prójimo. San Juan Pablo II explicaba que la repetición de estos pecados contra los demás muchas veces termina consolidando una estructura de pecado que llega a afectar el desarrollo de los pueblos. Muchas veces esto se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir alineación social. Está alineada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esta solidaridad interhumana. No es solo una norma moral lo que nos mueve a resistir ante estas estructuras sociales alienadas, desnudarlas y propiciar un dinamismo social que restaure y construya el bien, sino que es la misma conversión del corazón la que impone la obligación de reparar esas estructuras. Es nuestra respuesta al corazón amante de Jesucristo que nos enseña a amar. Precisamente porque la reparación evangélica posee este fuerte sentido social, nuestros actos de amor, de servicio, de reconciliación, para que sean eficazmente reparadores, requieren que Cristo los impulse, los motive, los haga posibles. Decía también San Juan Pablo II que para construir la civilización del amor, la humanidad actual tiene necesidad del corazón de Cristo. La reparación cristiana no se puede entender solo como un conjunto de obras externas, que son indispensables y a veces admirables. Esta exige una mística, un alma, un sentido que le otorgue fuerza, empuje, creatividad incansable. Necesita la vida, el fuego y la luz que proceden del corazón de Cristo. Reparar los corazones heridos. Por otra parte, tampoco le basta al mundo ni al corazón de Cristo una reparación meramente externa. Si cada uno piensa en sus propios pecados y en sus consecuencias en los demás, descubrirá que reparar el daño hecho a este mundo implica además el deseo de reparar los corazones lastimados, allí donde se produjo el daño más profundo, la herida más dolorosa. Un espíritu de reparación nos invita a esperar que toda herida pueda sanar, aunque sea profunda. La reparación completa parece a veces imposible, cuando las posesiones o los seres queridos se pierden permanentemente o cuando determinadas situaciones se han vuelto irreversibles. Pero la intención de reparar y de hacerlo concretamente es esencial para el proceso de reconciliación y el retorno de la paz al corazón. La belleza de pedir perdón. No basta la buena intención. Es indispensable un dinamismo interior de deseo que provoque consecuencias externas. En definitiva,
La reparación para ser cristiana, para tocar el corazón de la persona ofendida y no ser un simple acto de justicia conmutativa, presupone dos actitudes exigentes: reconocerse culpable y pedir perdón. Es de este reconocimiento honesto del daño causado al hermano y del sentimiento profundo y sincero de que el amor ha sido herido que nace el deseo de reparar. No se debe pensar que el reconocimiento del propio pecado ante los demás es algo degradante o dañino para nuestra dignidad humana. Al contrario, es dejar de mentirse a sí mismo, es reconocer la propia historia tal cual es, marcada por el pecado, especialmente cuando hemos hecho daño a los hermanos. Acusarse a sí mismo es parte de la sabiduría cristiana. Esto le gustó al Señor, porque el Señor recibe el corazón contrito. Parte de este espíritu de reparación es el hábito de pedir perdón a los hermanos, que hace presente una enorme nobleza en medio de nuestra fragilidad. Pedir perdón es un modo de sanar las relaciones porque reabre el diálogo y demuestra el deseo de restablecer el vínculo en la caridad fraterna. Toca el corazón del hermano, lo consuela y le inspira la aceptación del perdón solicitado. Así, si lo irreparable no puede repararse del todo, el amor siempre puede renacer haciendo soportable la herida. Un corazón capaz de compungirse puede crecer en la fraternidad y la solidaridad, porque quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Se liga menos a sí mismo y más a Cristo y se hace pobre de espíritu. De ese modo se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios. Por consiguiente, brota un auténtico espíritu de reparación, ya que quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo. Se siente más hermano sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio, sino siempre con el deseo de amar y reparar. Esta solidaridad que genera la compunción al mismo tiempo hace posible la reconciliación. La persona que es capaz de compungirse, en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos, llora por sus pecados, no se escandaliza. Se realiza entonces una especie de vuelco, donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo e inflexibles con los demás se invierte y por gracia de Dios uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás. Ujú. Aquí nos, La, nos detenemos un momentito, porque gracias, Lulu, porque este ya representaría otro apartado, ¿no? Propiamente. Entonces, el tema ahora que se nos propone es el del perdón. Como fíjense, muy a propósito de lo que comentaba un poquito Vicky, ¿no? Y lo que a su vez respondía yo, en este grado de madurez, una parte importante es reconocer cuando uno ha cometido un error, cuando uno mismo se da cuenta y cuando a uno mismo se lo hacen ver, ¿no? Hemos dicho, es un proceso de madurez. También parte de este proceso de madurez y con lo cual se va sanando el corazón de Cristo en los agravios que se le hayan cometido a lo largo de la historia y nosotros mismos, es saber pedir perdón. Pero en este sentido, nuevamente, tenemos dos formas de pedir perdón y dos sujetos a los cuales pedir perdón, ¿no? Que es a Dios mediante el sacramento de la reconciliación y al hermano mediante la petición directa de una disculpa, ¿no? Para seguir estas dos o para seguir hilando estas dos perspectivas que hemos venido como manejando, ¿no? El día de hoy.
para con Dios, para con el corazón de Cristo específicamente y para con el prójimo. Entonces, pedir perdón también es ser maduro, es asumir y relacionarse con el corazón de Cristo. Pero si en la lógica anterior, amar al corazón de Cristo es amar al prójimo, no amarlo es no amar al prójimo, pues tiene la misma lógica. Pedir perdón a Cristo en el sacramento de la reconciliación específica y concretamente, también es pedirle perdón al prójimo por lo que sea que hayamos hecho falta para ellos, ¿no? Que bueno, sí también si reconocer las faltas es difícil, pedir perdón otro tanto, ¿no? Porque también no es tan sencillo esto, pero que nuevamente, pienso, me parece, es parte del proceso de maduración que nosotros vamos teniendo, ¿no? Pero bueno, ahí dejo abierto como el punto, como el foro. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Iván, Sí. esto, esto complementa lo que vimos hace un momento, pero oye, ya aquí yo creo que es a título personal, esto ya es, cada uno de nosotros tendría que tener la conciencia de saber qué cosa, dónde estamos parados, qué cosa es lo que nuestros actos, las consecuencias que nuestros actos tienen y saber reconocer y cómo resolverlos, cómo repararlos. Porque hace un momento la hermana decía que, mm, que en su comunidad pues se encuentra personas difíciles. Yo creo que eso es en todos lados. Y hay que enfrentarse, pues yo creo que pues, personalmente yo veo que hay que enfrentarse con quien nos está, por decirlo así, con lo del hermano necio y también muchas veces con el párroco que no busca la manera de conciliar. Entonces, pues de qué lado de qué lado nos podemos poner. Yo pienso que en ese caso sería más maduro, pues quedarnos callados, ¿no? Y actuar cada uno de acuerdo a la manera de resolver el problema que se presente. Sí, también, Porque perdón, sí, adelante, adelante. Sí, porque pues no podemos convencer a todo el que se pone en contra de nuestra manera de pensar. Entonces, pues, ¿ante cuántos hermanos nos vamos a enfrentar para convencerlos de lo que pensamos o de lo que sentimos? Y yo creo que muchas veces es mejor quedarse callado y seguir pues con el pensamiento, la conciencia que cada uno tenga. Ujú. En este sentido, pensemos, por ejemplo, con lo que Lulú nos dices, pensemos también en la prudencia, ¿no? Porque Sí. justamente hay que encontrar el momento prudente en todo caso para afrontar el conflicto, ¿no? Porque si yo veo que Lulú está bien enojada y que yo sé que si me le acerco me va a mandar lejos, pues en ese momento no me le acerco, ¿verdad? Soy prudente. ¿No? En ese sentido. Y sí, por supuesto, sí, sí, por eso comentaba hace un momento, no va dependiendo también del grado de madurez, no solo que tenga yo, sino que tenga la otra persona, porque efectivamente, ¿no? Si la otra persona no tiene un grado de madurez, no digo perfecto, pero un grado de madurez en el que nos podamos sentar a dialogar nuestras diferencias, pues híjole, va a ser un diálogo de sordos en el mejor caso, ¿no? Si no, ni dialogar se va a poder. Entonces, también en ese sentido, si bien Jesús invita a una respuesta contestataria de decir ¿por qué me pegas? Yo aquí estoy, somos iguales, etcétera, a responder el conflicto, pues tampoco nos lleva a buscar conflictos de gratis, ¿no? O sea, también como el otro punto, sí, no por eso les decía, solamente es el conflicto necesario cuando ya se están sobrepasando los valores del reino de Dios. Ahí sí, porque si no, en la otra perspectiva, podríamos caer en su polo más opuesto, ¿no? O en su polo más radical, en la omisión.
¿no? Entonces, tampoco caer en ese extremo, que no creo que sea lo que planteabas, ¿no, Lulu? Pero, o sea, sí también cuidar de, o sea, recuerden, la virtud es el justo medio, ¿no? Y en ese sentido ahí está la prudencia, ni muy, muy, ni tanta. Y entonces saber en qué momento Mm. sí, pero está esto de saber sí, porque sí también hay que saberse quedar callado en momentos específicos, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de ser prudentes, ¿no? Sí, Entonces, ahí estaría, sin que esto nos lleve sin más a un pecado de omisión. Por eso les digo que esto tiene mucho que ver con la madurez, con el tacto y sobre todo con el conocimiento de la otra persona, ¿no? Porque si yo sé que ahorita está sumamente enojada, Cuquita, pues híjole, yo sé que al rato ya se le pase, pues ya al rato podré platicar con ella, ¿no? Mientras no. Eres y mientras, pues aguanto, ¿no? Lo que me tenga que decir Cuquita, pues aguanto, porque llegué tarde y pues ni modo, me tocaba, ¿verdad? Ya después me podré acercar a decirle, oye, fíjate que creo que esto, que aquello, que quién sabe qué, que no sé qué tanto, y entonces se intenta hacer este diálogo, ¿no? Pero sí hay que reconocerlo, ¿no? Hay personas, hay momentos, situaciones en las que nada más no se puede dialogar. Y justamente por eso le comentaba hace un momento a Vicky, ¿no? El proceso es personal. Claro, vamos en comunidad, por supuesto, ¿no? Y no es así como de, ay, pues que ellos se los arreglen, no. En la medida de lo posible hay que ayudar, pero por eso les decía, a mí nadie me va a jalar. Si yo no quiero ir, pues nadie me va a jalar, pero yo tampoco voy a estar jalando a alguien que no quiera ir porque no está queriendo ir, ¿no? Es muy distinto a este famosísimo como primer empujoncito, ¿no? De invitar, llamar, hacer como esta labor. Es distinto a ya estar arrastrando a alguien o a ya estar siendo arrastrado yo. Es distinto. ¿No? Porque si no en el primer caso es oigan, está esta propuesta, vamos, anímate, acuérdate que hoy tenemos club de lectura, anímate, vamos, esto, etcétera. El ánimo, ¿no? Y otra ya estarlos arrastrando, me parece que también ahí hay una diferencia, ¿no? Tanto arrastrar a alguien como nosotros ser arrastrados, o jalados, o el término que queramos ocupar. Entonces, en este ujú. sentido, sí, justamente hay que reconocer eso. Sí, aquí yo entiendo que se habla de una reparación a el daño que se le hace al corazón de Cristo. Y eso pues nosotros, cada uno de nosotros sabemos en dónde fallamos y qué es lo que tenemos que hacer para reparar ese daño. Sí, Sí, exactamente, porque les decía, o sea, estos daños que se le han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, aquí ocupamos el Sagrado Corazón de Cristo, el corazón de Cristo, también desde un aspecto metafórico, simbólico, ¿verdad? Porque no es que sí, literalmente le hagamos, ¿no? Con su totalidad. sí, ¿No? Exacto. En este sentido, ha pasado a lo largo de la historia, pero también nosotros, de alguna u otra manera, quizá hemos hecho también esto, ¿no? Entonces, la idea también es como justamente decías, ¿no? Reconocernos y situarnos, ¿no? Muy a propósito de la cuaresma. Es un ujú, reconocer en dónde estamos parados, y como veíamos hace 8 días con las charlas, ¿no? Es un reconocer qué tentaciones nos circuncidan, ¿no? Nos están aquí presentando y entonces partiendo de eso yo reconozco la tentación y en la medida de lo posible me alejo de la tentación, ¿no? Porque si la veo y como que le coqueteo a la tentación, híjole, pues ni cómo hacerle, ¿verdad? ujú, Evidentemente, ¿no? Estoy viendo el pecado y la concupiscencia con mis alumnos en la universidad. Y la concupiscencia, me gustó mucho la definición de uno de ellos, me decía que la concupiscencia son las ganitas de pecar, las ganitas de hacer esto, las ganitas de hacer aquello, y que esas ganitas en sí mismas, la concupiscencia no es el pecado. Es la tentación, en estas palabras podríamos decirlo, el tener la opción de hacer algo indebido o algo contra el reino, pero el tener la opción, ¿no? Incluso hasta la intención, pero no hacerlo, es alejarnos de la tentación.
Pero justo para, como decíamos hace 8 días, para alejarnos de esta tentación que necesitamos hacer, reconocer la tentación que tenemos. Si no, a fuerzas de alejarnos de algo, nos vamos a estar quizás acercando a una tentación más fuerte. No sé, o estar desarrollando otra tentación. En fin, que aquí estaría nuevamente muy a propósito de la cuaresma, vuelvo a insistir, situarnos, saber en dónde estamos parados para este proceso, ¿no? Animar a los otros sin arrastrarlos, animarme yo sin ser arrastrado, pero ayudándonos, porque a final de cuentas, pues fraternidad somos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí estaría. Gracias, Iván. Con gusto. ¿Algún otro comentario? Muy bien, pues si les parece, cerramos hasta aquí nuestro club de lectura. La próxima semana ya ahora sí concluimos esto para verlo. Y si mal no me cuadran las fechas, dentro de 15 días serían si mal no me fallan las fechas, lo de las charlas. O todavía tenemos otra semana, ya no, ¿verdad? Porque hoy es 12, luego sería 19 y luego 26 y 27. No, ya son las charlas Ujú. Entonces, concluiríamos la próxima la semana próxima con semana. esto. Bueno, las charlas les había yo adelantado ya que íbamos a tratar los títulos cristológicos, en especial el de Hijo de Dios. ¿No? Entonces, acabaríamos con esto, la charla, y en función de la charla ya nos meteríamos, recuerden, a las lecturas cristológicas, ¿no? Para ir completándola. Esta encíclica, la verdad, pensé que nos íbamos a tardar un poquito menos. No, no ha sido así, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque tampoco vamos corriendo, vaya, pero sí pensé que nos íbamos a tardar un poquito menos, no pasa nada, vamos bien, tenemos vida por delante, así que no pasa mayor cosa, ¿no? Entonces, cerramos hasta aquí nuestro club y nos vemos primero Dios dentro de 8 días, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Iván. Buenas noches. Buenas Cuídense noches a mucho, todos. nos estamos Así viendo. bien. Así bien. Buenas Muy noches. buenas noches.